y me entusiasma mucho escuchar la voz de la integrante del colectivo 4, 5 y 6. Y me emociona mucho que hay juventudes pues tan conscientes de los retos que tienen las instituciones de seguridad pública en México. Y también pues me emocionó mucho escuchar a la comisaria perdón que no tengo su nombre, pero a la comisaria y escuchar a policías que están comprometidos con su labor. Pues la mayor parte de los delitos, y esta era la diapositiva que le presentábamos en ese entonces al secretario, es que la mayoría de los delitos que se cometen en México son del fuero común, o sea, corresponden al ámbito de las autoridades locales atenderlos. ¿Cuáles son estos? El robo o asalto en el transporte público, extorsión, que puede también ahí a lo mejor tener temas de delincuencia organizada, pero la mayor parte son extorsiones telefónicas, fraude, robo parcial de vehículo, amenazas, robo a casa habitación, etcétera. Entonces, este 95% de los delitos se cometen pues en el ámbito local, y entonces son las policías locales las que tienen una mayor capacidad en términos de información y conocimiento del problema delictivo, de resolverlas. ¿Cuál es el problema que enfrentan las bueno, y también hablando de impunidad, porque el tema de las desapariciones y en general de la delincuencia que se comete en el país, la mayoría de los delitos en México no se investigan. Y este es el punto al que voy a llegar. En 2008 hubo una reforma penal, una reforma al sistema penal en México. Ahora tenemos juicios orales, ahora los detenidos y las personas acusadas de algún delito ven al juez en todas las audiencias. Eso no ocurría, y ciertamente se logró, incluso en voz de las personas que están privadas de la libertad, una mejoría en la calidad nuevamente de la etapa del juicio. Sin embargo, ¿qué fue lo que no se pasó a reforma? Número uno, la investigación de los delitos, aunque a las policías ahora se les reconoce la facultad de realizar investigación. Sin embargo, lo pueden hacer solamente bajo la conducción y mando del Ministerio Público. Y esto hace que, aunque ahora tenemos policías, y lo tiene la zona metropolitana de Guadalajara, con mucha tecnología y pues con mucha información e incluso sistemas de videovigilancia de lo que está ocurriendo en la ciudad, bueno, pues tenemos en México pues un entramado burocrático que hace que las víctimas no quieran ir a denunciar porque tienen que pasar 4 o más horas en el Ministerio Público, y básicamente esa es una disuasión para que las víctimas denuncien, y toda esa información que tienen las víctimas sobre el delito que les ocurrió, dónde ocurrió y quién lo cometió, se pierde. Eso es un sinsentido. Y bueno, en este momento, pues lo que se está impulsando es que las policías tengan más facultades de investigación, obviamente reguladas en una ley nacional de investigación del delito, para que no se cometan abusos que de todas formas se cometen actualmente por parte de las policías ministeriales o incluso en sede ministerial al momento de la detención. Pero necesitamos una reforma integral que complete los esfuerzos de reforma al sistema de justicia que iniciaron en 2008. Podríamos hablar de una reforma incompleta porque no se tocó a las policías y no se tocó el tema de la investigación. Hay una deuda enorme con las víctimas, pero también con las policías. ¿Por qué? Porque tienen salarios inadecuados. Y bueno, entonces ahora sí, ya voy a entrar en materia en qué es el modelo nacional de policía, que quiero además decir que tomó como ejemplo el modelo nacional de policía y justicia cívica, que es una política pública que se aprobó en el Consejo Nacional de Seguridad Pública en 2019. No es una política federal. Esto es, no es una visión del gobierno federal de cómo deben funcionar las policías municipales, sino que recabó experiencias de policías municipales con buenas prácticas y con prácticas
sobre todo prácticas promisorias en lugares como Escobedo, Nuevo León, en Ciudad Nezahualcóyotl, en el Estado de México, en Morelia, en Guadalupe, en Chihuahua, en la capital de Chihuahua. Y entonces, a través de todos estos aprendizajes locales, lo que se hizo fue identificar cuáles son los retos que tiene la policía para lograr reducir, contribuir a la reducción de la incidencia delictiva, pero también a otro indicador que es fundamental, que es la confianza ciudadana en la policía. Entonces, como objetivo del Modelo Nacional de Policía, se tiene que la policía esté en condiciones de contribuir a la reducción de la incidencia delictiva, particularmente en los delitos que más afectan a la población, reducir la tasa de homicidios, mejorar la percepción de seguridad, en fin, yo podría enlistar aquí como todos los temas que podría hacer la policía si tuviera el apoyo y el compromiso de los actores gubernamentales, y para eso justamente se estableció un mapa, digamos como un mapa de ruta, pues me gustaría tener un poco más de tiempo para explicarlo, pero aquí son como los componentes principales, digamos que es una mesa de 4 patas, y estas son las 4 patas de la mesa para lograr que se implemente el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica. Como primer punto, necesitamos hacer que las policías sean financieramente sostenibles. Aquí coincido totalmente con el doctor Moloesnik. Actualmente están en condiciones deplorables. Eso, incluso las policías estatales también padecen de una falta de recursos. Necesitamos, y se hizo el cálculo de cuántos recursos se necesitarían para reclutar a nuevos policías bien capacitados y bien pagados, y se propuso entonces un tema de reservar recursos de un fondo, y esas son recomendaciones ya muy concretas para el estado de Jalisco y los municipios que conforman sobre todo la zona metropolitana, que se destine al menos la mitad de los recursos del Fortamun, que es el fondo que se redistribuye para todos los municipios del país. Si se destinan el 20%, como lo dice la Ley de Coordinación Fiscal, tendríamos 17,000 millones de pesos para financiar a las policías. Si destináramos 50% del Fortamun, se tendrían 42,000 millones de pesos para financiar a las policías, porque actualmente, ¿de qué viven? La mayoría de las policías municipales se sostiene con fondos y subsidios federales. Eso es a todas luces insuficiente para realmente capacitar a los policías y además darle las prestaciones sociales, y que ser policía sea una carrera realmente atractiva para un perfil cada vez más profesional. Y eso sí requiere recursos y un compromiso, incluso nuevos impuestos. Obviamente esto choca con la visión del gobierno federal actual de no crear nuevos impuestos, pero un servicio público de calidad como lo es la seguridad pública necesita inversión, y eso no se va a lograr con los fondos que existen actualmente. Entonces, la primera pata de la mesa es lograr su sostenibilidad financiera. La otra parte es implementar un sistema de medición y evaluación de los resultados de la policía. Actualmente muchas instituciones de seguridad pública funcionan por inercia, sin identificar cuáles son los delitos que más afectan a la población, cuáles son el tipo de perpetradores que los cometen, cuáles son las víctimas. Entonces, y no voy a entrar ahorita en detalle, pero puedo ahondar en futuras intervenciones o en preguntas. El sistema de medición y evaluación de resultados de la policía debe incluir metas específicas para la reducción de los delitos, y en otra pata de la mesa el tema de estandarizar cuáles son las necesidades y cuáles son los estándares que se necesitan en temas de estado de fuerza, el tema del modelo de proximidad, cuáles son el número de patrullas necesarias, cuáles son el número de horas de capacitación, los estándares para que una policía pueda prestar un servicio
de calidad. Esto debe estar homologado a nivel nacional de forma que la policía, el servicio de policía en el sur del país sea de la misma calidad que en el centro del país o en el norte del país y viceversa, no tener unas variaciones tan marcadas. Y el tema de la normatividad, esto se está proponiendo que la policía, como les comentaba, tenga facultades reguladas y también con controles judiciales para poder investigar delitos, que ya no se requiera un oficio de investigación del Ministerio Público para que la policía pueda realizar actos de investigación, que incluso pueda ir la policía con un juez de control a solicitar una orden de cateo e incluso pueda recibir denuncias. Eso es muy importante, porque actualmente mandamos a las víctimas, cuando una víctima de delito quiere ir a denunciar y le pregunta a la policía, pues lo va a mandar a una agencia del Ministerio Público con toda la frustración que eso implica para la víctima. Y pues somos un país muy extraño en el que la policía no puede recibir denuncias y eso pues implica una barrera de entrada de las víctimas al sistema de justicia. Es como una barrera de acceso al sistema de justicia y al acceso a la justicia en general. Entonces, estaríamos planteando que la policía tenga facultades para recibir denuncias, que las tiene, pero actualmente las fiscalías lo hacen mucho más difícil, y también para realizar actos de investigación bajo la conducción jurídica del Ministerio Público, pero ya no con el mando, porque de otra forma lo que pasa en México es que la mayoría de los delitos no se investigan, de todo tipo de delitos, desapariciones forzadas o hasta algunos un poco más sencillos como robo a casa habitación, y entonces se manda la peor de las señales, que es que la impunidad es un fenómeno que permea y que afecta a millones de víctimas cada año. Y pues bueno, entonces, ¿en qué estamos ahora en el tema del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica? Ahora estamos promoviendo este modelo por parte de la cooperación internacional en ciudades. Es decir, vamos directamente a diferentes ciudades del país que acogen el modelo y que están interesadas en trabajar bajo este nuevo esquema, y pues es así como ha podido avanzar este modelo, y estamos seguros de que incluso, policías, me parece que la policía de Zapopan integró la comisión, estuvo en las comisiones de trabajo de proximidad del Modelo Nacional de Policía, y se van a generar, esto es apenas el inicio de una política pública. Los pasos siguientes son generar los protocolos, generar los manuales de implementación. Por ejemplo, en temas de proximidad se tiene pues un manual para que los policías y las policías realicen detenciones pues con un marco de respeto, de manera que se construya la legitimidad policial, Lilian, promoviendo un que actúen. minuto. Gracias. De Gracias. manera justa y de manera respetuosa con la población. En fin, esto es apenas como el comienzo que está teniendo esta política, pero de nuevo, el compromiso que se requiere por parte de las entidades y de los municipios es muy importante para que todas estas buenas intenciones, y no se va a quedar en una política pública muerta si no se le destinan recursos públicos. Hay buenos ejemplos en Nuevo León de incluso fondos del Estado que llegan a la policía de la zona metropolitana y que están logrando un crecimiento de más de 10 puntos en confianza ciudadana en la policía municipal. Entonces, sí es posible, y bueno, yo aquí lo dejo. Muchas gracias.